Hola a todos, Santiago Restrepo Garizábal y hoy vamos a hablar de Neuroenjoy Flip, un tema que me apasiona el día de hoy y vamos a hablar de los cómics. Vamos a hablar de todo ese universo de superhéroes, de fantasía, de magia, que es resultado de una cultura y que ahora lo vemos recientemente en las pantallas de cine, pero que lleva mucho tiempo de existir. Los cómics, los superhéroes, la fantasía, los villanos son resultado de ese anhelo que tiene la cultura humana, que tiene el ser humano de alcanzar los más altos valores y también de luchar contra esos antivalores. Y todo eso se forma desde el cerebro, desde la neurociencia. Vamos a hacer un recorrido y hoy vamos a caminar por la casa de mi hermano Diego Alejandro, que además es un apasionado y nos compartirá mucho sobre este tema. Vamos a hacer ese recorrido, ¡vamos! Bueno, como habíamos hablado ahora, estamos con un gran invitado, una persona que sabe de juegos, sabe de videojuegos, sabe de cómics, que sabe muchas cosas, pero además es una persona que yo quiero mucho, que quiero con toda mi alma, que es mi amigo y es mi hermano, y es Diego Alejandro. Diego Alejandro, bienvenido y gracias por estar con nosotros en este espacio. Ni más falta, hermano, con todo el gusto. Antes de comenzar, pues yo sé que, y para los que nos están viendo, Diego Alejandro es ingeniero ambiental, es magíster, tiene un puesto muy importante en un gran banco en Colombia, se encarga de la parte de análisis de riesgos y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Además, ha tenido varios premios y varias nominaciones en su disciplina, en su profesión. Es decir, es una persona muy estructurada, pero también tiene ese niño por dentro, conserva como ese ángel por dentro, que es de lo que nos vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los juegos y esa parte de cómics y esa parte friki, como decimos en Colombia. Cuéntanos un poquitico, Diego Alejandro, acerca de usted, de su vida y cómo llegó a estar ahora donde está, como profesional y también como gamer, pues. Claro que sí. Hermano, no, muchas gracias por las palabras y también el sentimiento es mutuo, hermano. Pues qué te digo yo, desde que yo tengo uso de memoria, pues más allá, listo, la familia, los hermanos, todo muy feliz, afortunadamente, pero digamos que más allá de eso, siempre recuerdo que en mi casa había una consola, siempre una consola. Tal vez la primera que recuerdo es el Atari, que es la consola que es como, que parece como de madera, que tiene una palanca y un solo botoncito. Recuerdo entonces que en mi familia siempre hubo una consola, por alguna razón. Yo creo que muy heredado tal vez de mi papá, que era muy aficionado también a los videojuegos, o cuando empezó como todo este mundo, y eso a mí se me quedó y fue trascendiendo, pues digamos, mientras iba creciendo. Llegó el Nintendo, después llegó el Super Nintendo, después tuve un cambio, bueno, alcancé a tener un Nintendo 64, me pasé a Sony PlayStation, pero digamos que así empezó tal vez. Desde lo laboral, pues, digamos, afortunadamente tuve una muy buena familia que me aportó en la parte de educación, hice mi bachillerato, tuve la oportunidad de hacer mi carrera profesional como ingeniero ambiental, ya después con mucho esfuerzo pude hacer una maestría y que ha derivado, digamos, en una estabilidad laboral que me ha permitido sumergirme en este mundo y me ha podido conocer, pues, tal vez con un poco de esfuerzo, pero adquirir algunas cosas que me han servido, digamos, como para este hobby y para esta pasión. Y hay algo que, bueno, a usted no le tocó porque pues, usted es mucho más joven que yo, hermanito, pero el telebolito, hasta donde yo sé, el telebolito es, que yo recuerde, el primero de todos los juegos, que simplemente era en una pantalla de televisor, era como jugando tenis de una parte para otra. Subiendo así, era así, con una pelotica así, la idea era que no se dejara pasar. Eso fue antes del Atari, ¿no es cierto? Eso empezó mucho antes del Atari. Atari. ¿Fue el primer videojuego que hubo? Realmente la historia de los videojuegos, bueno, sin conocer a detalle, porque yo soy más que un conocedor, yo soy un aficionado, entonces pues tal vez no conoceré mucho los detalles, pero eso empezó tal vez haciendo experimentos en una universidad, cuando pudieron tal vez modificar algunos temas en una pantalla y vieron que manejando los controles podían manejar algunas cosas, y estos locos en esa universidad empezaron a experimentar y empezaron a hacer esos videojuegos
y más o menos por allá empezó precisamente con lo que hoy conocemos como el telebolito, y que se conoce tal vez como el Pong, tal vez a nivel un poco más internacional, pero es el mismo juego. Y ahí empezó toda esa industria. Ya después uno de los juegos más famosos que existen es Tetris, que es de los más vendidos a nivel mundial y que están en múltiples plataformas. Ya después llegó el Atari, pues existiendo cualquier cantidad de consolas tal vez en esa carrera, digamos en esa carrera tecnológica, porque también estuvo el Intellivision, estuvo el ColecoVision. Son otras consolas que hicieron competencia tal vez a Atari en su momento, siendo Atari la que en ese momento, tal vez finalizando los 70s, empezando los 80, era la consola más fuerte. Tal vez lo que al día de hoy pueden ser las tres consolas que son PlayStation, Xbox y Nintendo al día de hoy. Atari en su momento era la campeona. Yo te pregunto, claro. por ejemplo, el Wii, ¿en qué categoría está dentro de toda esa carrera de juegos? El Wii viene directamente de la compañía es Nintendo. Si mal no recuerdo, puede ser la quinta generación. También los videojuegos se dividen por generaciones. No soy un experto y por favor me excusan y me corrigen en comentarios, pero el Nintendo Wii vino a marcar una diferencia muy grande frente a sus competidores, porque digamos que Nintendo en ese momento se desprendió de una carrera tecnológica, tal vez en gráficos, en sonidos, y se enfatizó más en la experiencia del videojugador, porque te sumergía ya los juegos, ya tenías que moverte para que el jugador adelante hiciera el mismo movimiento, entonces te sumergía más en el videojuego. Era como el antecesor de la realidad virtual, o de la... Podría ser algo más inmersivo. La realidad virtual claramente es más inmersiva aún, pero creo que el Nintendo Wii vino y le dio mucha más fuerza en una inmersión a los videojuegos, porque ya son tus propios movimientos, no es solamente hundir un botón o mover una palanquita, sino que ya tenías que mover tu brazo, ya tenías que hacer otro tipo de movimientos para que el personaje reaccionara. Eso marcó. Hablando un poquito de todo ese universo de la magia, ese universo de la cultura, de la fantasía, que habla, por ejemplo, los cómics están ahí, pero no solamente los cómics, también están de lo que hablamos ahorita fuera de cámaras, de los libros que son llevados a la pantalla, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que aunque no es cómics, también está metido en ese mundo, o Matrix, o tantas otras películas que están basadas en libros o historias. Pero me decías fuera de pantalla que los cómics son narraciones gráficas. Así es, digamos que todo este mundo de la fantasía, y uno podría como empezar a conversar de cada uno. Podemos hablar también de algunos temas de los cómics, que son una narración gráfica que no necesita escrito, no necesita palabras. Una serie de imágenes te cuentan una historia acerca de un tema, de un mundo, pueden ser una guerra, puede ser cómics, una historia de amor, pero todo a través de imágenes. Entonces, esos son básicamente los cómics o el mismo manga japonés. Te cuentan una historia a través de imágenes que pueden estar acompañadas de palabras, pero no son necesarias, digamos, como para narrar esa historia. Y uno podría irse, digamos, como desde la lógica, que tal vez eso puede nacer casi que con la misma imprenta. Si uno le quería mandar un mensaje o difundir un mensaje a una población que tal vez en su momento era analfabeta, lo mejor era hacerlo a través de imágenes. Entonces lo que hacían es hacer dibujos, lo ponían en una imprenta, lo masificaban y así la gente se enteraba. Entonces uno tal vez podría decir que uno de los inicios como empezó, ya siendo tal vez más a este mundo desde la fantasía o desde la cultura pop de alguna forma. Tenemos más o menos cuando empiezan con los héroes, bueno, en Japón empezó tal vez un poco antes, y el cómic vino a entrar un poco después con cómic tal vez como el fantasma, como... Me gustaría, es que mencionaste manga y acabaste de mencionar ya diferentes partes del mundo. ¿Por qué no hablamos un poquitico de cómo es ese mundo de la fantasía de los cómics o de los muñequitos, como le digo yo?
pero por ejemplo, de la parte del oriente, la parte oriental, Japón, por ejemplo, manga, ¿qué es manga? Y diferentes clasificaciones que hay de ese tipo de cultura de cómics, esa parte oriental, ¿cómo es eso? Digamos que, y aquí como me expresaba tal vez ahora, no soy experto, soy más un aficionado. Digamos que en términos generales también son narraciones gráficas, te cuentan una historia, pero digamos los orientales tienen una imaginación tal vez un poco más diferente, en el sentido que digamos incorpora elementos mucho más personales, mucho más desinhibidos tal vez, más relacionados con la misma característica humana y lo reflejan en sus propios héroes, tal vez en una opinión muy personal. Los cómics americanos o occidentales son muy de superhéroes, nacen en una época donde están en unas guerras, tal vez la Primera, Segunda Guerra Mundial, entonces vienen con unos héroes muy nacionalistas, muy que vamos a proteger mi país, el sueño norteamericano o estadounidense, entonces Superman nace por ese lado, incluso el mismo Walt Disney, El Capitán América, el mismo Walt Disney incluso, que ahora son caricaturas que están vetadas, salía el Pato Donald con una propaganda antinazi completamente y nace desde esa misma época. Entonces digamos que los cómics occidentales tal vez nacen como desde esa misma necesidad de somos los fuertes, aquí estamos saliendo y inspirando. Así es. Mencionaste algo y se me viene a la mente una película que vos me llevaste a ver, porque es que para los que están acá escuchándonos, mi hermano y yo somos muy buenos amigos y él me lleva y me enseña y yo también con él. Pero es Akira. Akira, de hecho, muy antigua, muy buena, que es también de posapocalíptica, creo. Qué pena que me levante en medio de la conversación, pero ahora que lo mencionas y solo un segundo, precisamente aquí tenemos Akira, que la tengo en colección, que es precisamente un mundo posapocalíptico que se desarrolla en Japón, en un Tokio, digamos muy en el futuro, y tiene una serie de inmersiones cibernéticas, de un comportamiento humano, de una forma de ver la vida muy diferente a como la tenemos hoy en día. Y sí, se la compartí precisamente a mi hermano, hablando aquí tal vez de forma muy informal, muy diferente fuera de cámara, pero sí, comparto mucho esa idea con mi hermano, y la cultura japonesa tal vez tiene otra forma, tiene una imaginación muy diferente, tal vez en una opinión muy personal. Hay una, también creo que es japonesa, pero ¿cómo es que se llama? Que también han salido varias secuencias, varias secuelas. También, pues digamos que de cultura japonesa, y sin saber de qué hablas particularmente, en mi experiencia y siendo muy aficionado y creciendo en una cultura colombiana donde te presentaban tal vez primero los Supercampeones, que eran caricaturas japonesas, después llegó los Caballeros del Zodiaco. Los Thundercats, acuérdese. Ahora pasamos al occidental, pero digamos que por la japonesa, entonces los Supercampeones, luego llegó los Caballeros del Zodiaco, luego llegó Dragon Ball, luego llegó Pokémon y otras que tal vez mucho más que ya se salen de mi generación, que llega Naruto o llegan otras series que son muy famosas al día de hoy, y eso crece marcado. Entonces digamos que toda esa cultura japonesa también creció, y me atrevo a decir que muy en la latinoamericana, porque eso se veía en todas las emisiones. ¿Cuál es la diferencia entonces o qué caracteriza la manga? Particularmente no sabría decírtelo, yo me refiero tal vez de una manera muy personal, lo veo muy en la inmersión de sus historias. Para mí son mucho más personales cuando las escriben los japoneses, porque describen a los superhéroes mucho más humanos a como lo hacen tal vez en los cómics occidentales. Me parece que los muestran mucho más humanos, mucho más cercanos, tal vez, de alguna forma. Me acuerdo de Mazinger también. Mazinger Z, claro que sí, Centella. El Capitán Centella, uno de mis héroes favoritos, Capitán Centella, que ese sí es de mi generación. Y entonces uno tiene mucho de esa parte, y si nos vamos para temas mucho más locales, aquí tenemos a Calimán, que nace en México, o sea, entonces la cultura popular tiene muchos matices.
Yo sé que en India tienen también una cultura del cómic, si es que se le puede llamar así, me perdonan para los que sí, realmente saben, pero allá también tienen una cultura preciosa en tema de narración gráfica y antiquísima, o sea, solamente hay que ver los libros escritos por los antiguos hindúes y son una narración gráfica perfecta, muy erótica tal vez, pero muy bonita, muy detallada, muy descriptiva. De esa cultura occidental, de los cómics, y que ahorita estamos hablando que llegan tal vez a promover inicialmente el nacionalismo y el patriotismo norteamericano y de Estados Unidos con el Capitán América, con Superman, no sé en qué momento ahorita nos contás, por ejemplo, surge Batman, si surgen al mismo tiempo, y cómo se van creando lo que ahora llamamos los universos, el universo de DC, el universo Marvel, y toda esa cantidad de mezclas. ¿O qué nos puedes contar de los cómics ya de Occidente y más concretamente de Norteamérica? Muy bien. Realmente surge, digamos, con ese mismo patriotismo. Una vez termina la guerra o termina eso, pues digamos que los cómics se quedan digamos, sin esa figura, pues como venga el héroe que va a ir a rescatar un país o una población, y se empiezan a crear otro tipo de amenazas, por decirlo de alguna forma, de esas amenazas fantásticas. Entonces ya empiezan a surgir amenazas de otros planetas, o empiezan a aparecer amenazas de otras dimensiones, o personajes que ya son mágicos. Entonces digamos que ya deja de ser como la guerra como tal, o ese mismo, sí, antipatriotismo que se podía reflejar, y ya se vuelve mucho más fantástico, y empiezan a venir otros nuevos héroes a poder prevenir, o digamos a poder defendernos de esas nuevas amenazas. Eso desarrolla un nuevo universo en este universo de los cómics, donde ya te puedes enfrentar a cualquier cosa, y claramente eso no iba a estar en una sola compañía. Marvel al día de hoy pues es una compañía muy reconocida, pero como mencionabas ahora, DC es otra de las que ha estado ahí muy a la mano, y otras que tal vez no conozco con el nombre, o tal vez con tanta afinidad, pero DC también viene ahí detrás, y viene Batman, y viene Superman, y viene la Mujer Maravilla, la Liga de la Justicia, la Liga de la Justicia y Linterna Verde. Pero entonces Marvel también tiene a sus Hombres X, y tiene a Wolverine, y tiene a Cíclope, y tiene... Yo me acuerdo de los Super Amigos, que era una serie también de hace mucho tiempo, de los Super Amigos. No me la perdía los sábados por la mañana. Todos ellos juntos. Pero ahorita te mencioné a los Thundercats. Los Thundercats son entonces de acá de Occidente. Los Thundercats son occidentales, son hechos en Estados Unidos. Y quién creyera, los Thundercats, si mal no recuerdo, y me perdonan los expertos, de hecho el intro fue hecho por japoneses, o sea, fue un estudio norteamericano, pero japoneses vengan y hagan ese intro, y lo tiene, todo lo que refleja el intro de los Thundercats es cultura japonesa, es mucho... Sí, es más, japonesa. Hoy estoy aprendiendo que son occidentales, para mí toda la vida, porque no me los perdía los Thundercats, pero yo pensaba que eran japoneses. No, eso es una serie occidental junto con... las gárgolas. Gárgolas, hay muchas, tal vez no recuerdo ahora, se me vienen a la cabeza tal vez muchos nombres, pero esta serie, lo que viene con estas ya caricaturas norteamericanas y occidentales, vienen como con ese mismo matiz, muy del universo, amenazas de otros planetas, otros mundos, otros seres extraterrestres, entonces mucho más inmersivo, mucho más, y eso se deriva también al cine. Uno puede ver películas como E.T., puede ver películas mucho, ahorita hablabas de los libros del Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien, pero digamos que ese libro, si bien
nosotros ya habíamos leído el libro mucho antes de que viniera la película. Cuando vino la película eso fue algo muy mágico, eso fue mágico. Fantasía, o sea, yo recuerdo que yo leí ese libro. Fuimos a ver la película juntos. Y yo leí el libro, pero lo leí hace muchos años, leí el libro, y de hecho yo creo que te contaba historias del Señor de los Anillos cuando todavía era en mi mente. Los enanos, los elfos. Después me di cuenta que había una película de cartoons también del Señor de los Anillos, pero cuando llegó la película, cuando llegó la trilogía y luego el Hobbit y los que han salido, ese tema del Señor de los Anillos es muy bonito porque narra la lucha del bien contra el mal, habla del valor de la amistad y genera o promueve en las personas como una serie de anhelo por salir adelante, de estar bien y de perseguir siempre altos ideales, que finalmente eso es lo que promueven los héroes, ¿no? Así es, y de eso se trata, de esa lealtad, de ese propósito, digo yo, y eso tal vez lo escucha mucho uno en las películas. ¿Cuál es el propósito? ¿No? El propósito es hacer bien, hacer justicia, que la gente tenga una calidad de vida y viva bien. Yo creo que eso es lo que... Ahorita también hablábamos fuera de cámaras de algo que no es cómic, pero que también habla de una especie de superhéroes, por ejemplo Matrix, que ahora va a salir a finales del 2021, es que sale Matrix 4. Debería, creo que Resurrección, creo. Sí es. Pero también es un universo de fantasía donde hay una especie de héroes. Por ejemplo, Neo es una especie de héroe, ¿no? Totalmente de acuerdo, y particularmente Matrix, a diferencia tal vez de otras películas de superhéroes, trae una filosofía, o sea, se puede analizar desde muchos puntos de vista, desde el religioso, desde el filosófico, desde acción. El que quiere ir a ver acción puede ir a verla y que no le importe qué significa nada, también lo va a pasar muy bien. Entonces Matrix es una película que tiene muchos matices y se puede observar desde muchos puntos de vista. Yo diría que se puede repetir 1000 veces y siempre va a encontrar algo nuevo, o sea, es muy interesante y no puedo esperar a que salga esta, realmente quiero que me sorprenda. Hay algo también, hay otra serie que ha marcado ya más, casi que una religión, un culto, y es las de Star Wars. No solamente las primeras, la 4, la 5 y la 6, que fueron las primeras en los 70s, sino luego las precuelas, la 1, la 2 y la 3, y todo lo que ha seguido saliendo a partir de ahí. De Star Wars, yo sé que somos, y vos igual que yo, muy aficionado a Star Wars. Así es, Star Wars es, y hay gente que cree literalmente en la fuerza, o sea, lo toman como su propia religión, y bueno, ¿quién soy yo para juzgar? Así es. No, pero realmente Star Wars ha sido, tal vez a mi juicio, y tal vez lo dirán los expertos, la película con más seguidores en la cultura popular que existe y que creo que va a existir en mucho tiempo. No son solamente las películas, son las series, son los libros, son los cómics. Hay un universo entero, un universo expandido, tintes filosóficos, religiosos, tecnológicos, éticos, morales, de diversidad, de creencias. Es increíble. En el tema, por ejemplo, de neurociencias, que es lo que nos convoca, y Neurojoyflip, que recordemos es como un concepto que habla de la capacidad de, a través del placer, que el cerebro nos genera placer, y a través del placer y el bienestar y la felicidad, lograr metas, lograr resultados en el trabajo, en las ventas. Eso es Neurojoyflip. Veo yo que Star Wars, y no solamente Star Wars, de Marvel, por ejemplo, el Doctor Strange, y tantos, ¿cómo se llama este? El que es azul, que es también como mental. Bueno, es que yo no... Son muchos. Sí. También el de Wanda. Sí, el de WandaVision. Visión. Exploran mucho el tema de la mente, del cerebro, de la capacidad de la conciencia, de la capacidad de hacer cosas. Ahora esta serie que está saliendo de ¿Y si hubiera sido? What if, que habla de cómo hay otras conciencias que nos están manejando y nos están orientando. Muy interesante el tema de los cómics y cómo ha ido evolucionando.
dando un salto, ya hemos hablado de la fantasía, hemos hablado de la cultura, hemos hablado de los cómics, pero dando un salto un poquitico a los games, a los juegos, a las consolas, ¿cómo fue ese paso? Háblanos un poquitico, ¿cómo fue ese paso? ¿Cómo te volviste fanático? ¿Cómo le cogiste tanto gusto a eso? Y hablarnos de la experiencia tuya un poquitico alrededor de los juegos. Claro que sí, hermano. Digamos que de todo el mundo de la fantasía, lo que hemos conversado hoy, definitivamente lo mío son los videojuegos, es lo que más me motiva. Como muchos otros estilos de vida, hay quien le gusta la música, quien prefiere el cine, quien prefiere la lectura, quien prefiere salir a montar bicicleta. A mí me gusta sentarme a jugar videojuegos. ¿Qué me lleva a mí o qué siento yo? Para mí, si me permites, ¿cómo lo describo? Estás viendo una imagen, un mundo de fantasía, dibujos, colores, planetas, sitios completamente diversos. Si eso lo acompañas con una excelente banda sonora, con una música inmersiva, que en cada imagen que estás viendo la acompaña de un sonido, pero que se penetra perfectamente, y si adicionalmente estás controlando al personaje que está ahí, que es el que le está indicando la acción, por dónde ir, el avatar. Es una experiencia completamente inmersiva. Estás mencionando algo, y yo hago la referencia al neuroenjoyflip y a la neurociencia, es que el cerebro es una máquina maravillosa, es un órgano milagroso, como siempre lo digo, es mágico, pero además el cerebro no diferencia la realidad de la fantasía. Todo lo que entra al cerebro, el cerebro lo toma como si fuera real. Okay. Entonces, si lo bombardeamos o lo rodeamos de estos estímulos multisensoriales, lo que acabas de decir, de un sonido bien especial, de esas luces de colores llamativas, de la capacidad de interactuar con la parte táctil y de jugar, y si vamos aún más allá a la realidad virtual o a la realidad extendida, el cerebro no diferencia, el cerebro realmente se conecta, y para el cerebro eso es completamente real, no hay diferencia. Mientras estás, me imagino que es lo que quieres decir, mientras estás metido en el juego, te convertís parte del juego, vivís el juego, estás en ese universo, la realidad externa se desaparece y te metes allá. Es más o menos lo que estás contando. Algo así, es experimentar un mundo, situaciones diferentes. Yo entiendo las películas, por ejemplo, de terror, las personas que les gusta ir al cine, y es muy bueno. Aquí estás controlando un personaje que, dependiendo de la acción que genere en el videojuego, va a pasar algo, o las películas de acción, o incluso las películas de nostalgia. Hay videojuegos que se diferencian tal vez del pasado, que era ir a rescatar a la princesa como Super Mario, o ir a enfrentar al enemigo, que es como en Sonic, tal vez los de Sega. Pac-Man, o Pac-Man, que era un juego muy básico, me parece bueno el ejemplo, ir a comer galletas sin dejarte coger de unos fantasmas, o sea, juegos muy simples. Al día de hoy existen videojuegos que tratan temas muy sensibles como la depresión, temas muy sensibles con personas que tal vez han pensado en quitarse la vida, y en esa narrativa te explican cómo pueden salir adelante. Videojuegos que experimentan la muerte de un ser querido, entonces ese desprendimiento, cómo pueden afrontar esa pérdida, cómo culminan esas metas, y lo ponen tal vez en metáforas, escalando una montaña, pero muy inmerso en la sensación que el personaje siente, y la conexión que estabas diciendo, que estoy muy alineado a lo que decías, te conecta con ese avatar, con ese personaje, y la querés salir adelante a superar ese paso, y eso se transforma interiormente. Los videojuegos, en mi opinión personal, me conectan mucho más, de una forma muy inmersiva, con ese personaje, con lo que siente, con lo que vive, si es miedo, si es angustia, si es emoción, si es incertidumbre, qué pasará, esa aventura. Yo le voy a hacer una pregunta que es muy difícil. Okay. Muy difícil, yo sé que lo voy a colchar, como decimos acá en Colombia. Okay. De su experiencia, ¿cuál es el juego que más le ha gustado? Muy difícil, sí. Realmente difícil. No, te puedo decir varios porque algunos marcaron épocas. Zelda en Super Nintendo, Zelda Link to the Past, fue un juego que a mí me gustó mucho. Hollow Knight, un juego muy actual tal vez. God of War.
y no estoy diciendo justo. Realmente hay muchos juegos, Final Fantasy. Esa es la película que yo te estaba diciendo. Ah, ok. Final Fantasy. Final Fantasy. Son juegos que hace poco me lo volví a repetir. Le dediqué más de 40 sí, horas a un juego. de Final Fantasy. Más de 40 horas un juego. Más de 40 horas un juego. Hollow Knight, más de 60 horas. Pero juegos tan básicos que en una tarde te lo terminas. Hay uno que se llama Journey o Viaje. Sí, sí. Y no es más que llevar un personaje a través de música, a través de desiertos, paisajes, y te conectas con otras personas porque es un juego en línea, y con esa persona solamente compartes ese viaje a través de esas dunas de arena, y no más, van viajando juntos uno al lado del otro, y el único medio de comunicación es un silbido, pero a través de una música clásica inmersiva. Los videojuegos para mí son un pasatiempo. ¿Cuál estás ahora, o cuál estás disfrutando ahora en este momento? Me da pena decirlo, pero porque debería estar jugando juegos nuevos, pues, o juegos que nunca debería estar, que no haya jugado antes, pero estoy jugando Hollow Knight, lo estoy repitiendo por segunda vez, pero es básicamente porque estoy esperando otros juegos mientras tanto. Ajá. Pero sí, ese es el que estoy jugando ahora. Hablando de superhéroes, y ya como para ir, este espacio está maravilloso, pero ya para irlo cerrando, yo quiero compartirle a usted, manito, y a todo el mundo que yo sé, hay muchos superhéroes, muchos. Yo admiro profundamente, tal vez, al Doctor Strange, porque, bueno, me conecto con la visión que él está manejando ahí. Y Mandrake el Mago, que es un clásico. Mandrake el Mago es muy, muy viejo. Calimán, que me enseñó que el que domina la mente domina todo. El Capitán Centella, y hay muchos, pero hay un superhéroe, y yo creo que coincidimos en eso. El superhéroe más importante de nosotros, yo creo que es mi mamá. Completamente, yo creo que de ahí parte la manera de ver la vida, que es lo que realmente importa. Yo creo que mi mamá y la mamá de todos en general, habrán excepciones, por supuesto, pero la madre es ese superhéroe, porque es un superhéroe de carne y hueso que realmente sacrifica todo por sacarlo a uno adelante. Entonces, yo creo que el mejor ejemplo es decir, cuando uno está mal, ¿a quién acude? A la mamá. A su héroe. Y en nuestro caso también a mi papá cuando lo tuvimos. Okay. De acuerdo. Porque también fue un héroe para mí, un héroe para mí. Y mis hermanos en este caso, también. Mire, hermanito, ya pues para terminar, no sé qué quieras decirle a nuestro público con respecto al tema tan interesante que nos has compartido. Que disfruten, digamos, de acuerdo a sus preferencias, si es el cine, si son los libros, los cómics, videojuegos, en fin, la cultura pop es general. Disfruten lo que más les guste y sáquenle provecho. Eso que dicen que eso es para ñoños, eso quedó atrás hace muchísimo tiempo. Disfruten, les gusta ponerse camisetas de superhéroes, muñequitos, lo que les haga feliz, lo que los haga neurofelices. Hermanito, muchísimas gracias, te quiero mucho, y yo sé que este espacio está hablando de lo que te gusta, lo que me gusta y lo que le gusta a mucha gente, que lo conectamos también con el cerebro, lo conectamos con la capacidad de ser felices, con la capacidad de hacer felices a otras personas, que finalmente es la razón de la vida, ser felices y ser felices a los demás. Te quiero mucho. Gracias, hermano. Y bueno, estamos llegando ya al final de este recorrido por el mundo de la fantasía, de los cómics, de los héroes, los villanos, y todo ese mundo que es resultado de la imaginación, de la cultura del hombre, pero que lo unimos también con la ciencia. Grandes científicos de todos los tiempos, grandes científicos han venido aportando al conocimiento de la ciencia y al desarrollo de la neurociencia. Y ahora lo vemos reflejado en muchos cómics actuales. Vemos el Doctor Strange, vemos Matrix y tantas otras historias que de alguna manera están uniendo la ciencia, el cerebro, la tecnología con ese mundo de los valores, con ese mundo que nos invita a ser mejores, a ser cada día mejores.
Les invito pues a seguir conociendo, a seguir aprendiendo y les invito siempre a ser felices, a ser neurofelices. Santiago Restrepo Garizabal, chao chao.